Pues ya estamos en nuestro arca y damos la bienvenida a todos. Espero que vayan conectados. Gracias, Señor. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu presencia. Y te adoramos. Te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. Y gracias por todo lo que quieres traer. Quería tener aquí de fondo nuestro arca de Noé. Y bueno, simplemente es un tiempo que nos vivimos, nos estamos quizás sintiendo un poco así, ¿verdad? Viviendo confinados durante una cuarentena, durante 40 días estuvo Noé hasta que empezaron a descender las aguas y luego 150 días más, o sea que quiero decir todo un proceso, pero él estuvo aferrado a Dios, siempre preparado y aferrado a Dios. Y quería en esta... Bueno, vamos a ponerlo por aquí de fondo. Aquí. Y quería en esta mañana, pues, compartir sobre otro de los puntos los cuales nos está trayendo. Esa serie que hemos comenzado diciendo enfrentando tiempos de crisis. Enfrentando tiempos de crisis. Aquí, la semana pasada nosotros hablábamos de qué hacer en tiempos de crisis y hablábamos de esa lucha entre la carne y el espíritu intentando satisfacer el alma y intentaba transmitir el siempre estar enfocados en el Señor y en los momentos que queremos llenar nuestra alma con la tentación de la carne o con el ánimo, el divertimento, tantas cosas, decir, Espíritu Santo, ven a mí, quita este dolor, quita este sentimiento, quita este aburrimiento, quita este pesar, dame fuerzas para, y siempre enfocarnos en Él y entrar en el Espíritu. Y en esta segunda ocasión yo quería hablar de tiempos de compartir el Evangelio. Tiempos de compartir el Evangelio. Es un tiempo importantísimo para compartir. Las personas se empiezan a preguntar, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esto es tan extraño? Estamos viendo cosas que sin duda son totalmente excepcionales, son totalmente momentos apocalípticos, son momentos muy extraños. Y el otro día nosotros leíamos Mateo 24, a partir del versículo 3 en adelante, iba comentando cómo sería ese momento que nosotros estamos viviendo, esos momentos de principio de dolores de parto. Y incluso la Biblia dice que en esos últimos tiempos, estábamos leyendo, cómo encontraríamos guerras, rumores de guerras, pestes, encontraríamos hambrunas. Y realmente Jesús pues continuaba haciendo algunas aseveraciones. Dice así, entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. La verdad es que todo es muy confuso, pero quería centrarme en el versículo 14, 24-14. Hay una promesa maravillosa para esta humanidad. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, es verdad, Jesús nunca esconde las verdades de todo lo que va a suceder, y es así, pero da promesas. Dice, el que permanezca será salvo, y da también esta promesa. Dice, toda la tierra se llenará del evangelio. ¿Y cuándo es esto? Pues podemos continuar leyendo. Dice, por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, y ya comienza a comentar, es decir, dice, todavía no ha llegado el fin. Quiere decir que antes de que llegue ese anticristo ahora vemos las naciones cómo se van uniendo, va hablando de un gobierno más global, cosa que ya hace años pues van trazando, pero ahora con mayor lógica, porque tenemos problemas más globales. De pronto, él dice, todavía no es el fin. Quiere decir que antes de que llegue ese desatar de los últimos tiempos, de esa tribulación y gran tribulación, de ese anticristo, antes de todo eso, está este principio de dolores y en medio hay ese momento que toda la tierra conocerán, todas las naciones conocerán el Evangelio. Entonces yo en el día de hoy quería simplemente animarte y retarte. Esta predicación, esto que quiero compartir, que anda en mi corazón desde hace muchas semanas, ese reto a la iglesia a ser iglesia. El reto a la iglesia a ser iglesia. Es tiempo de crisis y es tiempo de oportunidades y es la oportunidad del Evangelio. El otro día estaba mirando algunos mensajes de una persona que conocemos en la iglesia, de Iris, y ella reposteaba algunas conversaciones de sus compañeros de trabajo y comentaban, ¿qué está pasando? Esto parece el diluvio, esto es el apocalipsis, ¿qué sucede? Y las personas se empiezan a cuestionar qué es lo que sucede. Pero aquí encontramos un obstáculo a compartir tú y yo la palabra de Dios a todo el mundo, de compartir el Evangelio, de compartir la verdad. Y hay un primer obstáculo que es el que Jesús mismo dice. Dice en el versículo 4, dice, mirad que nadie os engañe. También dice, y lo hemos leído, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y fíjate que no solo está hablando de que engañarán a muchas personas que no son cristianas y no saben, y cada vez evidentemente pues ahora se levantarán con mayor fuerza pues todas esas personas que quieren adivinar de forma engañosa el futuro, etcétera, etcétera, esos magos, esa gorería y otros incluso a nivel gubernamental dando promesas y de muchas maneras habrá muchas profecías y muchas mentiras. Pero también no solo engañará a las personas de fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Esto es como cuando si estás girando en un tío vivo y ese tío vivo cada vez va más rápido, entonces habrán personas que se agarrarán al mástil principal y conforme gira más rápido, más se pega tu cuerpo a ese mástil por la propia inercia. Pero el que no está agarrado bien a ese mástil sale despedido. Y sin duda es un tiempo de prueba, no solo para el mundo en sí, no es un juicio como consecuencia de lo que sucede solamente, que lo es, sino también es un momento de prueba para su iglesia. Jesús lo comentó en muchas ocasiones y realmente el momento de prueba es lo que hace que el oro sea totalmente purificado. Y quizás tú eres una de esas personas en la iglesia pues que estás aferrado al Señor y esta situación te va a hacer ir a más con Él. Pero sin duda que aquellos que no lo están, pues puede que esta situación les despida fuera de la búsqueda y del momento de Dios. Incluso hay peligro dentro de la iglesia. A veces hay predicadores que pueden tener muchas masas de personas que los escuchan. Y hacen caso de lo que dice. Pero si no conocen bien la palabra de Dios, si no conocen bien este libro, no sabrá si le están engañando. Y esos predicadores pueden llevarlo por un lugar equivocado. Habían unos hombres muy nobles, dice el libro de Hechos, en un pueblo en Grecia que se llamaba Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Dice, porque ellos, después de que hablara Pablo, comprobaban la escritura si coincidía con lo que estaba diciendo ese hombre. No se dejaban ni siquiera impresionar por un hombre como Pablo. Así que la mentira va a llegar y se va a mover para impedir que llegue a todas las naciones. Pero de todas maneras, no te preocupes, llegará a todas las naciones, porque Jesús lo ha prometido. Entonces, en una segunda instancia, yo me preguntaba, muy bien, Señor, pero ¿cómo
es que entra la mentira en la vida. ¿Por qué entra la mentira? ¿Por qué las personas se dejan engañar? Y me venía esa imagen de la pirámide de Maslow, que es este psicólogo que un poco va poniendo en orden las prioridades de las necesidades humanas. Y me venía el responder a esta pregunta: ¿cómo la mentira llega a las personas? Y la respuesta que me venía al corazón es creyendo erróneamente lo que necesitan. Creyendo erróneamente lo que necesitan. Y Maslow se planteó hacer una especie de pirámide de necesidades, de tal manera que todo apuntaba como una especie de triángulo, y en este triángulo, pues dijo, inicialmente todas las necesidades físicas o fisiológicas son las primeras: el poder comer, el poder tener abrigo, el poder estar sano. Luego hay unas segundas que va a hablar de seguridad. Cuando uno ya supera esto, dice, va a buscar estar seguro, sentirse protegido, poner cámaras de seguridad en su palacio. Después de esto va a venir una tercera función que le va a ir cubriendo lo que parece que son sus necesidades, que es el ámbito social: tener pareja, tener amigos. Después, más allá, viene lo que bueno, yo reduzco a la palabra éxito. Es decir, una realización personal, laboral, se siente a gusto consigo mismo, está haciendo bien las cosas. Y, en última instancia, lo que yo le denomino identidad. Es decir, el sentirse realizado como persona, satisfecho, con una moralidad correcta. Ya no es tan a nivel profesional o social, sino ya es más a nivel personal en lo íntimo. Y es curioso porque Maslow dijo, bueno, primeramente el ser humano intenta cubrir el primer estado, luego el segundo, luego el tercero, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Que en el momento que una situación como la que estamos viviendo, un momento de crisis, toca nuestros puntos fisiológicos, la economía, la casa, la salud, pues hay personas que llegan a la desesperación. Esto es como si fuera subiendo el agua de esta barca, y este agua, pues al hundir la primera de las bases, el primero de estos niveles, se hunde todo. De pronto la persona llega a no encontrar sentido a la vida, a buscar más, a buscar al cielo. Está desesperado. No sé tú cómo te estás sintiendo en esta situación que estamos viviendo actualmente. O lo que estás viviendo a nivel particular, quizás independientemente de esto que vivimos. Pero quizás Pero realmente esto es falso. Esto es falso porque fíjate que los famosos, algunos de ellos, conoces las historias mejor que yo, algunos Amy Winehouse y tantos otros famosos, pues han tenido todo aquí, han tenido dinero, riqueza, salud, y al final han decidido quizás llegar al punto, con 27 años, esta cantante, llegar a perder la vida suicidándose. Hay personas que parece que lo tienen todo y hay hasta una familia bonita, etcétera, pero hay un vacío interior, personas que se pueden sentir seguras, que socialmente aceptadas con muchos amigos, incluso éxito profesional, y decir, ¿y qué le pasa a esta persona? Pero hay un vacío en el interior, un sentimiento quizás de culpa lo aterra, quizás el no dormir por las noches, quizás una inseguridad personal o complejos de la infancia. Y ¿sabes? Jesús le da siempre la vuelta a todo. Siempre lo ve absolutamente al revés. Jesús ve muy diferente esta escalera y dice, lo primero, sin duda, es la identidad. Tener una identidad segura. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Hay personas que decíamos famosas que con lo poco ya no pueden, pero luego has visto idealistas seguro que han preferido estar
sin comer durante muchos días o aislándose porque han tenido un ideal mayor. Lo primero es la identidad. ¿Quién eres tú? Porque eso te ayuda a soportar toda aflicción. ¿Dónde estás tú en Jesús? ¿Has reconocido que eres hijo de Dios? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en esta tierra? ¿Por qué estás aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién es tu sustento, tu fuerza? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres una criatura más que con 60, 70, 80 años o el tiempo que Dios quiera ya fallecerás y no serás más que polvo? ¿Te crees un animal más? ¿Ese es el sentido de la vida en tu mente? Pero Dios dice, lo primero es la identidad. Por eso hay frases que Él llega a decir, dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto, que es menos importante, comida, bebida, etcétera, dice, vendrá por añadidura. Cuando los discípulos le querían seguir, dice, maestro, ¿y a dónde iremos? Dice, mira, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús mismo, dice, no tiene donde reposar la cabeza. No hay seguridad, no hay, pero hay una identidad en Jesús. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que Jesús, estando en el cielo, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Si lo tenía todo, la seguridad, la comodidad, la comida, y se hizo hombre para nacer en un portal, en medio de una familia bastante pobre. ¿Por qué? Él se pudo despojar, no teniendo como algo a que aferrarse el ser igual a Dios. ¿Por qué? Sin duda, porque Él conocía que era Dios, que era hijo de papá, que era parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque no le importaba despojarse temporalmente porque su identidad no estaba tocada. Y a partir de ahí, pues viene el resto de cosas. El éxito que puedas tener en desarrollar tu vida. Tienes una vida con propósito. Y eso te va a llevar incluso a olvidarte a veces hasta de comer. Luego va a venir pues todo el aspecto social y vas a ver de si quieres formar una familia, tener amigos y luego va a venir el realmente si te sientes seguro. ¿Cuántos misioneros han prescindido de su seguridad para ir a lugares donde, por ejemplo, los cristianos están atentados? O, finalmente, todo el tema físico, que no es tan importante. Y aquí está la clave. Satanás nos ha querido engañar diciéndonos lo más importante es lo físico. Por eso yo te doy comodidades, seguridades, política, promesas, un buen trabajo. Sí, después de esto la seguridad, después de esto los amigos, pero aún así el ser humano está vacío porque no ha tenido un encuentro con Dios. Y su barca se va hundiendo a la primera porque su fundamento está mal colocado. Pero si tu fundamento es Jesús, esta base, aunque suba la marea, no se hunde, flota, es especialmente firme. Es tu seguridad y la mía. Entonces, este es el por qué la mentira entra. Cuando te están prometiendo, por ejemplo, pues predicadores que te prometen pues una iglesia con una imagen muy chula donde el pecado bueno no importa. Personas y adivinos que te van a decir, bueno, te va a ir bien en esto, tanto dinero. Quizás algunas promesas profesionales o hasta de pareja, pero la seguridad está en Jesús. Fíjate en un detalle, estuve cotejando y hicieron una estadística de dónde venían las personas cristianas, las personas a una iglesia cristiana, cuando asistían, qué es cuáles eran las personas más receptivas a quedarse en una iglesia, más receptivas al Evangelio. Y la iglesia de Saddleback, en Estados Unidos, una iglesia muy grande, llegó a establecer la estadística de qué perfiles de personas se quedan en la iglesia. Dice, los más receptivos son aquellos inicialmente que vienen por segunda vez. Cuando en una iglesia vienen y te visitan por segunda vez, quiere decir que ya se está planteando seriamente quedarse. Luego, cuando
amigos o familiares de personas que acaban de recibir a Jesús, pues vienen a visitarte. Normalmente también están muy receptivos diciendo, esta persona ha creído en Jesús, pues es mi amigo, es mi familiar, le respeto, voy a mirar. Pero fíjate a partir de ahora cuáles son las estadísticas. En tercer lugar, las personas que están atravesando un divorcio. En cuarto lugar, las personas que están en un programa de recuperación, alcohol, drogas, sexo, etc. En quinto lugar, los padres primerizos que tienen un bebé y no saben cómo gestionar la situación. En sexto lugar, los enfermos terminales y sus familiares. En séptimo lugar, las personas que tienen problemas matrimoniales severos. En octavo lugar, los padres con hijos problemáticos, adolescentes, jóvenes, niños incluso. En noveno lugar, personas que han ido al paro recientemente o que tienen necesidades financieras severas. Y en décimo lugar, personas que han venido nuevas al barrio. Fíjate qué personas son las más receptivas a conocer a Jesús. Prácticamente en toda la estadística estamos hablando de personas que tenían como necesidad esa primera base fisiológica o como mucho llegaría a la segunda o a la tercera, seguridad y socialmente a nivel de pareja, hijos, etc. Ellos están necesitados. Ellos están necesitados. El primer punto, el primer fundamento es tu identidad en Cristo. ¿Cómo está? Tu identidad en Cristo. ¿Y quién va a traer la verdad? ¿Quién va a traer la verdad? Si tienes una jarra y quieres llenar un vaso, tiene que estar la jarra llena. Va a traer la verdad las personas que están llenos de esta palabra. Por eso es tan importante que la leas, que la estudies, que la conozcas. Porque no solo es explicando tu experiencia con Jesús que van a conocer a Jesús, porque las personas no vienen muchas veces porque crean que necesitan un Dios, un Salvador. Ellos vienen porque necesitan cubrir un área de su vida. Y esa necesidad les lleva a encontrar a Jesús. En momentos de necesidad uno ha perdido los referentes y necesita un ancla al que aferrarse. Pero este libro, ¿sabes? No solo explica ciertamente ese plan de salvación, pero es que da consejo a todas las áreas de la vida. ¿Lo conoces? ¿Lo lees? ¿Lo estudias? ¿Lo compartes? ¿Lo enseñas? ¿O eres de esas personas que dicen, uy, es que la Biblia a mí me cuesta mucho, es que no la entiendo? Bien. ¿Estás buscando cómo resolver esas dificultades? ¿Te has metido, pues, quizás en unos estudios online para entender la Biblia? Quizás has buscado a alguien que te mentoree al particular. Quizás has buscado por internet formas de entender mejor la Biblia. Gracias a Dios estamos en una sociedad de millones de recursos. ¿Los estás utilizando para profundizar en la Biblia? Porque ¿quién si no va a traer la verdad? Sino tú. Tú eres la persona. ¿Sabes que en la Biblia no se habla de un ministerio de evangelismo? No dice el ministerio de evangelismo o el don de evangelismo, no. El ministerio de evangelismo, a veces en las iglesias se dice, bueno, este ministerio de evangelismo funciona de tal manera. No tiene sentido. Porque el ministerio de evangelismo está formado por todas las personas cristianas. Tú eres evangelista en tu zona. Tú eres quien tienes que llevar la palabra. Esto no quita que luego dentro de las iglesias pues haya un grupo que se encargue para salir a la calle o hacer obra social y evangelizar. Eso es diferente. Pero compartir el evangelio, eres tú el que estás llamado. Así Jesús lo dice en Mateo 28, 19, dice, id a las naciones y predicad el evangelio, dice, discipulad a los demás, enseñadles lo que habéis aprendido de mí. Eres tú
el que tienes que hacer correr la palabra. Esto es como una pista de atletismo y que van pasando el testigo. Eres tú el que te están pasando ese testigo para que tomen la palabra y la sigas llevando a otros. Pero sin duda que no puedes dar lo que no tienes. Es un tema de prioridad, de urgencia e importancia mayor en tu vida y en la mía. Si conocemos la palabra y si no, hagamos todo lo posible. Es como ese campo que un hombre pues fue y se dio cuenta que había una perla escondida. Y entonces él, ¿qué fue? Volvió, vendió todo lo que tenía, compró ese campo y se quedó con ese tesoro. Haz todo lo que puedas por quedarte con este tesoro. La palabra. La palabra te va a traer vida y te va a evitar de todo error. No permitas que te la expliquen solamente. Tú eres el ministerio de evangelismo en la iglesia. Tú eres el ministerio de evangelismo. Continuamos, muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer esto? La Biblia, la verdad es que habla de todo. Y realmente el Evangelio se acerca porque las personas encuentran una necesidad que tiene que ser cubierta. Y la Biblia le va a cubrir. El testimonio personal le va a responder. Nuestra propia vida. Fíjate en Lucas capítulo 9, cómo Jesús, después de tener unos días con sus discípulos, con los apóstoles, los envía ya. No espera que hagan un gran seminario, no espera que hagan, sino ya. Y le dice lo siguiente, dice, habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y quédate ya con esta clave. Realmente lo único que llevamos no es la palabra. Nosotros llevamos la palabra y cubrir las necesidades. Puede que una de las necesidades sea sanidad. Y simplemente con una oración, sabiendo lo que tú sabes, conociendo al Señor que tú conoces y yo también, orar por esa persona y que sea sana. Por tanto, Jesús no les lleva simplemente para que le reparta un folleto que le explica el plan de salvación. Dios le está diciendo, no, tú tienes que ser el vehículo de salvación para esa persona. Dice, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, liberar, sanar. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es decir, lo que hacen es acercarse al próximo, al que está cerca, y compartirle no solo una palabra teórica, sino también la práctica del evangelio. ¿Que no te atreves a orar por sanidad? Bueno, pero es lo que manda la palabra. Tú ora, Dios ya hará lo que tenga que hacer. Pero Dios no te llama a que sean sanas todas las personas por las que ores, sino Dios te llama a que ores por todas las personas que le faltan sanidad. Y Dios hará su obra y te sorprenderá. Hay personas que vienen y me dicen, bueno, es que nunca se ha sanado una persona cuando he orado por ella, por sanidad. Y mi pregunta ha sido, ¿cuántas veces has orado por alguien por sanidad de forma directa en el nombre de Jesús? Ahora se sana. Dice, nunca. Digo, es normal que nunca lo hayas visto. Así, te invito a acercarte al próximo y llevar una palabra y también recordar que tienes autoridad para transmitir poder. A ti que me escuchas, tú que has conocido que Jesús murió por ti, que es tu Salvador, eso es suficiente. No necesitas tener un cargo de relevancia en la iglesia ni tantos años de cristiano, es suficiente. Mira a los apóstoles. Después, en el pasaje, en el capítulo 10 de Lucas,
envía a 72 personas, es decir, no solo es para los apóstoles, envía a muchas más personas, incluso como tú y yo sabemos, antes de la ascensión, Jesús dijo a todos, dice, yo os voy a empoderar para llevar el evangelio, y así en Pentecostés fue hecho. De tal manera que Dios muestra algunas indicaciones que nos pueden ayudar. Dice, la mies a la verdad es mucha, mal, los obreros pocos. Eres necesario, eres un soldado en esta guerra. Eres un soldado que lleva la verdad. Mucha mentira se va a levantar, mucha mentira te quiere atacar. Prepárate de la palabra, busca, sal, evangeliza, comparte. Y en el versículo 6 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas dice, y si hubiere, es decir, tú sal, dice, y si hubiere allí, en la casa que tú has ido, dice, un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Mírate qué promesa más maravillosa. Tú te acercas a una persona y le compartes el Evangelio, y esa persona es posible que la acepte. De pronto la paz que tú tenías le ha llegado. Genial. Pero es posible que esa paz que tú le das, esa persona te la rechace. Dice que esa paz volverá sobre ti. Tú sabes el gozo que uno experimenta, seguramente que lo has vivido, el gozo que uno experimenta cuando comparte el Evangelio independientemente de los resultados. Porque la responsabilidad es decirlo. Muchos conocéis en nuestra congregación a Eli. Y Eli me envió esta semana, pues, gozosa, el testimonio de dos amigos suyos. Y os voy a compartir el de uno de ellos. Resulta que Eli, pues, a través de una compañera de trabajo con el taxi, pues, conoció a una chica que estaba en problemas y había quizás conocido algo de Dios, pero estaba como alejada. Y entonces Eli en estos días pues le preguntó cómo estás y tal, y le envió lo que sería el link, el vínculo del culto de la semana pasada. Por tanto, pudo visualizar pues ese tiempo de oración juntos, de alabanza, de palabra, y bueno, y entonces escuchó. Y luego le envió este mensaje respondiendo. Fíjate lo que dice, hola Eli, acabo de ver el vídeo que me enviaste. He sentido mucha paz escuchándolo. He cantado y me he emocionado y me ha hecho pensar mucho sobre todo lo que decía. He sentido que habían cosas que me las decía a mí. No sé, ha sido extraña la sensación porque parecía que iba para mí todo lo que decía. Me he sentido muy bien mientras hablaba y se me han removido las cosas por dentro. Sé que es Dios realmente quien me está hablando. Pero sobre todo lo que me ha hecho sentir es paz. Gracias, gracias, gracias. Este mensaje nunca hubiera existido si no hubiera habido una persona, en este caso como Eli o otros muchos de vosotros que también lo hacéis, si esta persona no le hubiera enviado un vínculo con un lugar donde se va a hablar de Dios. De pronto Eli se ha encontrado con una casa de paz. Y esa casa de paz ha abrazado esa paz. No es muy difícil hoy en día enviar un WhatsApp. Estamos en tiempo de crisis, ya lo sé, pero es tiempo de oportunidad. Las personas se están abriendo mucho más al Evangelio. Y dices, es que no puedo salir a la calle, no te preocupes. Más y más personas a nivel mundial se han conectado a las redes. Eres actualmente mucho más visible. Incluso nosotros, en un culto habitual, igual tenemos, pues, no sé, 100, 120 personas. Ahora las conexiones, pues, superan esa cifra en mucho. Has llegado mucho más lejos a través de un WhatsApp, a través de una palabra, de un vínculo. Y uno se puede preguntar, muy bien, ¿y a quién? Y con esto quería acabar. ¿A quién debo yo compartir? Y bueno, te quería hacer un dibujo para que apareciera también un poquito más gráfico. Estamos hablando de esa casa de paz, de ese lugar de paz. Y se me ocurría lo que sería el suelo de esa casa de paz, que tuviera
4 esquinas. 4 esquinas importantes. ¿Quiénes son las personas que tienes que buscar más especialmente? Los próximos. ¿Quiénes son los más próximos? Tus familiares. Los familiares que no conocen de Jesús. Es el ministerio que Dios te ha puesto. Es posible que no hayan visto nada de Dios más cercano como a tu persona, como a tu rostro. Otros son los amigos, las amistades. Son cercanos, te conocen, confían en ti. En tercer lugar son los compañeros. Compañeros quizás de trabajo, de gimnasio, de un hobby. Tus compañeros. Y por último, tu vecindad. Las personas que han puesto cerca de ti. Y estas son las cuatro esquinas de esta casa. De esta casa. Y que se convierta, sin duda, en casa de paz. Familiares, amigos, compañeros y vecinos. Y Dios te llama, nos llama a compartir con ellos. ¿Sabes? No es fácil aceptar caramelos de un desconocido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un desconocido viene y te da caramelos y es difícil que te los comas. Pero sí de un amigo, de un familiar, de un compañero, de un vecino, sí es mucho más fácil, porque tú eres una carta que les transmite confianza. Tenemos que tener cuidado con la autocensura, decir, no, es que a mí no me va a oír, no, es que no te alinees, no le des facilidades al enemigo. Simplemente di, vale Jesús, tú lo dices, yo lo hago. ¿Sí? Vamos a ello. Fíjate que un alto porcentaje de la iglesia, seguramente tú eres uno de ellos, pues hemos conocido al Señor a través de uno de estos 4 bloques. En mi caso fue a través de un familiar. Pero igual tú, pues compañeros de trabajo, vecinos, amigos, Alicia, por ejemplo, a través de unos vecinos. Es así. Es el evangelio cercano. ¿Y qué debemos hacer? Fácil. Ora por ellos, envíales la palabra y finalmente busca un momento de oración. Quizás hay una sanidad, quizás un tema económico. Oye, ¿podemos orar por esto? ¿Podemos orar? Oye, lo que me has dicho, yo conozco a un Dios que hace milagros. ¿Permites que ore? Y las personas, como están en necesidad, están buscando un referente. Y es el momento y la oportunidad para aceptar a Jesús. Es un evangelismo de impacto. Es un evangelismo de poder. Es un evangelismo de milagro y prodigio. Y así la iglesia primitiva comenzó a crecer. Porque reconocían la palabra corre. La palabra corre. Y sin más, simplemente decirte que te llenes de la palabra. La gente está ahora viendo el diluvio, pero tú y yo tenemos el privilegio de ver el arca. Fíjate que para ver un arco iris al final, tienes que entrar en esa barca grande que se llama Jesús y aceptarle, y vas a ver la salvación que hay detrás. Así que tienes un tesoro en tus manos y tenemos un tesoro maravilloso, el cual tenemos que compartir. Y la forma que siempre ha funcionado más es esa tan sencilla de compartir cercanamente y responder a las necesidades. Vamos a orar un momento, si te parece. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Espíritu Santo, te invito a que hables ahora a cada una de las personas que están conectando o que van a conectar en los próximos días. En el nombre de Jesús.
te pido que tú traigas a la mente personas, que nos traigas respuestas, que nos traigas oportunidades, que nosotros forcemos las oportunidades. Echamos fuera de nosotros toda vergüenza y toda autolimitación. Lo echamos fuera. Porque queremos ser simplemente siervos tuyos. Y tú lo has dicho, que compartamos el Evangelio y lo vamos a hacer de una forma natural. Y empezar por las personas que has puesto a nuestro entorno, responsables de ellos. Nuestros vecinos los bendecimos, nuestros compañeros los bendecimos, nuestros amigos los bendecimos, nuestros familiares que no te conocen los bendecimos. Es tiempo de transmitir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.